Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Les mando un abrazo grande. Espero que estén bien. Hoy es un día especial para celebrar la presencia del Señor juntos en familia. De pronto no nos podemos reunir presencialmente, pero te invito a que dispongas este tiempo para escuchar al Señor junto con tu familia. Eh, este es un momento donde la ciudad se desenfrena y sencillamente da rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Pero el Señor nos ha estado hablando de que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos ha hecho una invitación a recibir el amor del Padre. Porque el que busca los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es porque no ha gustado, no ha probado el amor del Padre. El amor del Padre es el único que tiene la facultad de saciarnos completamente, de tal manera que no necesitamos más. El amor del Padre es todo lo que tú y yo necesitamos. Y el mundo es ese sistema donde todo el mundo está tratando de satisfacerse a sí mismo por sus propios medios. El Señor no nos hizo para buscar satisfacernos. El Señor nos hizo para ser amados y que su amor nos satisfaga. Hemos estado hablando de que el amor del Padre eh, tiene muchas dimensiones, es un universo. Eh, hablamos de algunas, hablamos de que el amor del Padre nos brinda aceptación y afirmación, nos brinda atención, eh, nos brinda provisión, nos brinda instrucción y corrección, también nos brinda afecto, importantísimo, protección. Hay muchas dimensiones en las cuales necesitamos comprobar el amor del Padre. Y esta es la invitación que el Señor nos está haciendo en este tiempo, a la cual yo te invito a no huir, ¿sí? No le huyamos a esta invitación que nos está haciendo el Señor. Hay muchas áreas de nuestra vida que todavía no han probado el amor del Padre y por eso sentimos ansiedad, porque resolver y llenar los vacíos por nuestra cuenta. Y el Señor nos está llevando a arrepentirnos de nuestro amor al mundo. No al mundo de allá, la gente mala de afuera, no. El mundo es mis propios deseos, mi propia tendencia a querer satisfacer mis vacíos por mi cuenta sin confiar en el Señor. Eso es lo que el Señor nos ha estado hablando. La semana pasada estuvimos de aniversario también y fue un momento precioso para, para estar juntos en armonía. El Señor nos estuvo hablando también en el Salmo 133. ¿Se acuerdan? Es una invitación a comprobar cuán bello, cuán delicioso es, cuán especial es cuando los hermanos se encuentran, habitan juntos y en armonía. Y hace una comparación el salmista con, con la unción, el aceite que desciende desde la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote en tiempos de Moisés, y baja por su barba y se extiende por todas sus vestiduras. Y también lo compara con el rocío que desciende sobre el monte de Sión. Y dice que cuando estamos juntos en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esto no está nada desconectado de lo que el Señor nos viene hablando en Primera de Juan, porque la invitación que el Señor nos está haciendo es a vivir en comunión. Comunión. Y comunión, según el Salmo 133, es habitar juntos, permanecer juntos en armonía, es decir, reconociendo que simultáneamente dentro del cuerpo de Cristo están moviéndose diferentes partes del cuerpo, reconociendo que somos diferentes,
pero que es un mismo espíritu, una misma voluntad la que nos está coordinando como cuerpo. Y el salmista ponía esta figura de un sumo sacerdote sobre el cual cae un aceite, ¿no? Por todas sus vestiduras, ¿no? Esta era la unción que el Señor ordenó a Moisés eh, derramar sobre Aarón, el sumo sacerdote, ¿no? Y eso es esta es una comparación y es una imagen muy, muy significativa de lo que es la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el perfecto y más excelente sumo sacerdote, y que en este cuerpo ha sido derramado la unción, el aceite, el Espíritu Santo, que va fluyendo por cada una de las partes del cuerpo y va descendiendo. Cuando estamos juntos en armonía, el Señor derrama su Espíritu de manera especial y podemos reconocer su Espíritu actuando de maneras diversas. Y allí el Señor está bendiciendo a cada parte del cuerpo y trayendo vida eterna, también manifestándose a otros. La semana pasada también hablábamos de que el Señor nos está invitando de manera muy especial a creernos que somos su cuerpo, la manifestación tangible de quién es Él y que Él ha puesto su aceite, su unción, su espíritu en nosotros para llevarnos a reflejarle tal como Él es. Hay que creernos esto, porque el Señor quiere usarte a ti para bendecir y edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Y quiere utilizar a otros para edificarte y bendecirte a ti. Y quiere utilizarte a ti para traer vida eterna a otros que no conocen a Jesús. Entonces, dicho este preámbulo, me gustaría que fuéramos al texto de hoy, en Primera de Juan. Y, insisto, nada de esto está desarticulado, desconectado, porque el Señor está trabajando en nosotros como comunidad en Casa Viva y quiere formar en nosotros relaciones profundas de intimidad y quiere traer una unidad, quiere traer armonía en medio del cuerpo. Quiere que estemos juntos, que desarrollemos la capacidad de habitar, de permanecer juntos y en armonía. Aún siendo tan diferentes, solo el Espíritu Santo puede hacer que podamos vivir este milagro de la unidad. Y hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que atentan contra la unidad. Vamos a leer algo bien interesante. Ya Juan comienza, como les decía yo anteriormente, a ir más profundo en realidades específicas que están enfrentando las iglesias y no están tan distantes de lo que nosotros hemos vivido y de las amenazas también que tiene nuestra fe en el día de hoy. Entonces, oremos. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor, y gracias por lo que estás haciendo en Casa Viva. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos dé revelación de lo que quieres decirnos. Háblanos al corazón. Ayúdanos, Señor, a escucharte en este momento, en medio de tanta distracción, de tanta bulla, Señor. Danos la oportunidad de estar quietos en tu presencia y escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, porque estás aquí. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los hogares que están viendo este video, Señor. Glorifícate, Señor, en cada hogar. Tú conoces las necesidades particulares, Señor, de cada hogar, de cada persona, de cada corazón. Quiero pedirte que tú seas, Espíritu Santo, revelando tu palabra de manera pertinente a cada necesidad del que escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 25. Te invito a abrir tu Biblia, sí, a no quedarte solo con la escucha del texto, sino a leerlo
con tus propios ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 25. Dice así. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan comienza hablándonos de un personaje llamado el Anticristo. Eh, y este Anticristo, al parecer, es una persona que se levantará en los últimos tiempos. La aparición de este personaje, según se entiende en el contexto, es una señal de que los últimos tiempos han llegado. Y nosotros, quizá en nuestro pensamiento actual, evangélico, tenemos la asociación de este personaje como el que nos muestra Apocalipsis, este personaje que tiene poder político, que se va a oponer a todo lo que sea objeto de culto, que va a imponer un sistema mundial, en fin. Eh, ya hay un montón de imaginarios que tenemos en torno al anticristo, pero a decir verdad, esta es la única parte en la escritura donde se menciona la palabra anticristo. Y no sabemos si las personas de finales del primer siglo tenían esta imagen del anticristo que nosotros quizás tenemos ahora. Lo cierto es que Juan no les está invitando a poner su atención en este personaje particular, sino realiza una advertencia sobre varios anticristos. Comienza diciéndonos, ustedes han escuchado que son los últimos tiempos y han escuchado que viene el anticristo, pero yo les digo que muchos anticristos se han levantado. Y esos anticristos no surgieron de un país X, no surgieron de la política, no surgieron de, de entidades gubernamentales, ni de poder, ni militares. Estos anticristos salieron de la iglesia. Y dice Juan, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no son de nosotros, nunca pertenecieron aquí. Qué tremendo, qué fuerte esa declaración. Y nos despierta muchas inquietudes. Una de las primeras es, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Eso nos da la sensación de aquí hay como lobos que se vistieron de oveja y al final como que pasó algo, ¿no? Parece ser que hubo personas dentro de la iglesia que comenzaron a compartir y a influenciar sobre otros acerca
de ideas contrarias a lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús en el principio, cuando recibieron a Jesús. Estas personas, Juan los llama anticristos. Y después nos define un poco quiénes son estos anticristos. Dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Parece ser que había personas dentro de la misma comunidad que negaban de una u otra manera que Jesús era el Cristo o el Mesías. También es como la misma palabra, ¿no? Cristo en griego, Mesías en hebreo, pero es lo mismo. Y de alguna manera estos hermanos o estas personas dentro de la comunidad comenzaron a generar una ruptura, una división, de tal manera que muchas de las personas comenzaron a cuestionarse qué es lo que yo he estado creyendo. ¿Cómo así? Si a mí me dijeron esto en un principio y ahora estos vienen a decirme otra cosa sobre Jesús. Entonces, ¿cómo así? ¿A quién le creo? Y al final se generó mucha confusión, al parecer, dentro de la iglesia. Muchas personas también resultaron inseguras respecto de su fe, terminaron también yéndose de la comunidad eh, y todo porque al parecer habían personas que estaban negando que Jesús es el Cristo. Eso suena raro, ¿no? Eso suena como que, bueno, eso está como extraño, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra comunidad, quizá pensamos, pues yo creo que dentro de una iglesia cristiana todo el mundo asume que Jesús es el Cristo. No, pareciera que es algo obvio, ¿no? Eh, pero dentro de este contexto no es tan así. Eh, la iglesia del primer siglo eh, se levantó en medio de una cantidad de corrientes de pensamiento, de filosofías eh, que estaban influenciando a la sociedad de aquel entonces. Así como nosotros también tenemos una cantidad de ideas, de filosofías que están circulando en las noticias, en las redes sociales, en fin. Pero en ese momento, el contexto que vive la iglesia de finales del primer siglo eh, está abrumada por una cantidad de corrientes de pensamiento que separan lo material de lo inmaterial, considerando lo material como algo despreciable, condenado a la destrucción, desechable, y lo inmaterial como algo divino, sagrado, excelente, superior, ¿no? Y ya a la hora de pensar en Dios, estas corrientes de pensamiento ubicaban a Dios en la parte de lo inmaterial. Pero cuando llegaba el anuncio de que Dios se había hecho carne, ahí había error 404. Estas personas decían, no, ¿cómo así? Dios no puede ser humano. Muchas de estas corrientes son las llamadas gnósticas, ¿no? O el pensamiento del gnosticismo, ¿no? Y quizá eh, no quiero ahondar mucho en esto. El gnosticismo no es una religión en particular, es como una serie de postulados, de ideas que tratan de redimir y de salvar al hombre por medio de, de procurar un conocimiento superior. El hombre se salva por medio de su propio conocimiento, alcanzando niveles de conocimiento más altos, de alguna manera. Y esa es la manera en que el hombre puede como redimirse o por lo menos ascender un poco de su estado de decadencia. Es un poco la idea, ¿no? Pero a la hora de la revelación, de enfrentar la revelación de Dios, ellos dicen, bueno, Dios está en lo inmaterial y Dios no puede haber sido humano.
Y esto comenzó a chocar porque el mensaje que esta comunidad había recibido desde el principio es que Dios se hizo carne. Y Juan nos dijo desde el principio de la carta, nosotros mismos lo tocamos, o sea, esto no es inmaterial, esto Dios se hizo materia, se hizo tocable, se hizo palpable. Y nosotros damos testimonio de que eso es verdad, eso no nos lo dijeron. Y Juan dice, cuando ustedes creen en este anuncio de que Dios se hizo carne, ustedes tienen comunión con nosotros. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué es tan peligroso eh, esta idea de que Dios no puede hacerse humano? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso negar que Jesús es el Cristo? El Cristo o el Mesías significa el enviado de Dios, ¿no? ¿Y por qué resulta tan dañino esto para esta comunidad? Y también por qué resulta tan dañino para nuestra comunidad. Es dañino particularmente porque sin Jesús, Dios es una cantidad de ideas que cada uno puede interpretar y acomodar como bien le parece. Y Dios decidió no quedarse en su trono, no quedarse en su gloria, no quedarse en una dimensión paralela, diferente a la nuestra, sino que quiso hacerse en formato humano, entrar en nuestra dimensión de espacio-tiempo para presentarse personalmente, para que le conozcamos como persona. Y nosotros, como seres humanos, quizá podamos eh, acomodar ideas a nuestra conveniencia, pero frente a una persona tenemos dos opciones por lo menos. O interactuamos con ella o la ignoramos o la rechazamos. Si Dios se hizo humano, eso quiere decir de que Dios se hizo conocible de tal manera de que Dios ya no quiere ser para nosotros especulaciones, sino que quiere interactuar personalmente con nosotros. Y existe en nuestra actualidad la misma tendencia que quizá en algunas de estas personas existió. La tendencia de querer acomodar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso es tan importante el testimonio de Jesús hecho carne y la historia de los evangelios que nos cuenta que Jesús vino, nació, anduvo entre nosotros, murió, resucitó, ascendió al Padre. Esta historia es crucial porque nos dice que Dios no se quedó allá arriba en una dimensión diferente a la nuestra, sino que se dejó tocar, se dejó conocer, se dejó palpar y quiso interactuar y afectar nuestra realidad para así redimirla, transformarla. Quiso venir a hacerse como nosotros para llevar nuestra condición, para sufrir lo que sufrimos, para enfrentar lo que enfrentamos, pero también para sacarnos de ahí con el poder de Dios que habitaba en él. En Jesús estaba la naturaleza de Dios y la naturaleza humana coexistiendo. Y esto para el pensamiento gnóstico era un escándalo, esto era un quebradero de cabeza, esto no puede ser, no, ante eso no. Y parece ser que muchos de estos hermanos estaban como seducidos por este pensamiento. ¿Por qué? Porque tenía cierta apariencia de sofisticación, hay con mucha elaboración,
de pensamiento, esta idea del conocimiento supremo y de alcanzar como profundidades intelectuales, eh, quizá tenían mucha apariencia atractiva, ¿no? Y eso comenzó a seducir a muchas personas en la comunidad hasta tal punto de que dentro de la misma comunidad hubo hermanos que comenzaron a cuestionar esta verdad elemental del Evangelio. Y esto comenzó a generar una ruptura tal que la iglesia se dividió. Y muchas personas, imagínense, quedaron con la zozobra, la tristeza, quedaron quizá los hermanos menos intelectualoides de la iglesia, los más sencillitos, los que quizás sencillamente llevaban ahí no sé cuánto tiempo, pero sí muchas pretensiones, pero confundidos también. ¿Cómo así? Estos se fueron diciendo que creen otra cosa y lo que yo creí desde el principio, entonces, ¿qué? Y Juan tiene que venir a hablar a esta realidad, ¿no? Y una de las cosas que Juan nos llega a decir y le dice a esta comunidad es que ustedes tienen la unción, ustedes tienen al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la unción? De que Dios ha puesto en medio de su cuerpo. La unción es la presencia del Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en nosotros para revelarnos a Cristo Jesús y para llevarnos a la verdad de quién es Él, de qué es lo que Cristo hace en medio de mis debilidades, por ejemplo, en medio de la realidad de injusticia que veo a diario, de cómo Dios se va a manifestar en mí por medio de su Espíritu para transformar no solo mi vida, sino la realidad en la que estoy. Y en medio de tantas ideas, tantas especulaciones sobre lo que es Dios, en medio de un contexto donde cada cual quiere crear a Dios a su manera y acomodarlo como le parece, Juan nos está invitando e invitado a esta comunidad a aferrarse a lo que han oído desde el principio y también a creer que tienen la unción de Dios, el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios en ellos. Y ese Espíritu que Dios puso en ellos es aquel que los va a llevar a toda la verdad y les enseña todas las cosas. Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, de que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el encargado de ayudarnos a discernir qué es verdadero y qué es falso. Y una de las cosas que Juan está diciendo aquí es, ninguna mentira procede de la verdad. Y la verdad no es una serie de postulados, no es una serie de pensamientos y razonamientos correctos. La verdad es una persona. Dios te hizo para que te relaciones con una persona que puedes escuchar, que se dejó ver, que se dejó tocar. Dios no quiere que te relaciones con una serie de argumentos o ideas teológicas correctas. Dios te llamó a relacionarte con una persona, a seguir a una persona. Y eso cambia mucho la manera como vivimos nuestro cristianismo. Porque si se trata solo de creer postulados correctos o verdades teológicas o creer las cosas correctas, es muy fácil que nuestro corazón comience a torcer la cosa y acomodar a Dios
a lo que nosotros pensamos que Él es. Pero el testimonio que desde el principio los apóstoles nos dejaron en la Escritura, el testimonio de qué hizo Jesús en esta tierra, nos deja ver quién es Él, como su carácter, su naturaleza, cómo es Él, y no nos deja engañarnos frente a su naturaleza divina y su naturaleza humana. La verdadera espiritualidad, según Juan, se encarna, porque tiene que revelar que Dios, siendo Dios, se hizo carne. Entonces, todo aquel que le conoce también manifiesta en la carne, por el Espíritu Santo, a Jesús. La semana pasada hablábamos de que tú y yo fuimos llamados a manifestar al mundo quién es Jesús. Nadie ha visto a Dios nunca, pero es a través de ti y a través del Espíritu Santo que ha puesto en ti que Dios quiere manifestarse a un mundo que no le conoce. Y en medio de tantas voces que estamos escuchando hoy, necesitamos recibir esta invitación que nos hace Juan hoy. Y es permanecer en lo que han escuchado desde el principio. En ese mensaje sencillo que nos ha transformado. El mensaje es, Dios se hizo carne, Dios se hizo como uno de nosotros para llevar en su cuerpo nuestra condición de pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad y para demostrarnos cómo el poder de Dios puede más que nuestro pecado, que nuestro dolor, que nuestra maldad. Todo aquel que cree en esta obra de Jesús recibe al Espíritu Santo, recibe la unción del Santo, que le enseña a cada creyente cómo vivir según Jesús, cómo es que agrado a Dios, cómo es que vivo como Jesús vivió, en medio de mi realidad presente, en medio de mi familia, en medio de mi trabajo. Yo quiero decirte, tú tienes al Espíritu Santo. Si tú has creído en este mensaje sencillo, tienes al Espíritu Santo y tienes el poder de Dios para vencer el pecado, para vencer la corrupción que ves a tu alrededor, para vencer el mal con el bien. Dios ha puesto en ti el poder que viene de Dios. La naturaleza de Dios está en ti. Y necesitas creer esto, porque en medio de tanto engaño es esta naturaleza de Dios, este Espíritu Santo el que te va a recordar las palabras de Jesús. Te va a decir, eso es mentira, eso es mentira, yo no pienso eso de ti, Félix. Eso es mentira. Ellos están haciendo eso porque no conocen la verdad soy yo. Ellos están siguiendo la tendencia de este mundo, pero yo que te creé, digo esto de ti, Félix. El Espíritu Santo es esa voz que Dios ha puesto dentro de ti y que muchas veces va a tomar lo que has leído en la Biblia para recordarte cuál es la verdad. Aunque el mundo te quiera vender cositas disfrazadas de espiritualidad, de que Dios sí, pero en el fondo esto no se ve. El Espíritu Santo te va a hacer zoom. Y debemos pedirle esto, Espíritu Santo, muéstrame y ayúdame a discernir lo que es verdadero y lo que no lo es en un momento donde hay tanta confusión. Hay una, hay una alarma, hay una alerta que Juan está haciendo aquí. Y es que no todas las personas que van y asisten a una iglesia y se congregan son de Cristo. Y esto nos debe mosquear, no para generar desconfianza entre nosotros como hermanos, no, sino que necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir cuáles de las personas que están a nuestro alrededor verdaderamente están procurando seguir a Jesús. ¿Cuántas de estas personas que quizá dicen que conocen a Jesús no manifiestan en carne lo que Él es? Está bien, todos estamos en proceso. Está bien, hay un momento donde todos cometemos errores, pero
Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de esa persona frente al pecado? ¿Es de conformidad? ¿Es de aceptación? ¿O, o es, uy, me salí del camino, vuelvo a Jesús, Señor, perdóname y necesito volver a ti, necesito arrepentirme otra vez? Por ejemplo, ese tipo de cosas nos hablan mucho de si hay vida espiritual en la persona. Esos tipos de cosas nos está hablando de que verdaderamente hay personas que no están negando que Jesús se hizo carne. Están diciendo, no, no, esto se tiene que vivir y si yo no lo estoy viviendo, me tengo que mosquear. ¿Sí? Entonces, no todo, no, el hecho de que nos congreguemos no nos hace cristianos, no nos hace de Cristo. Lo que nos hace de Cristo es creer en que Él se hizo como nosotros, en creer en que Él llevó mis pecados y en creer que Él me dio a través de la fe su naturaleza, el poder del Espíritu Santo para poder agradarle, para poder ser como Él es, para poder imitarle. Entonces, esto nos debe llevar a cuestionar nuestra fe un poco, porque nosotros pensamos muchas veces que por creer las verdades correctas ya estamos bien. Yo creo, lo, yo creo la doctrina correcta, que por ir a una iglesia ya pues somos salvos y somos de Cristo y estamos seguros en Él, y, bueno, pero realmente no estamos siguiendo a alguien, no estamos interactuando con alguien, no estamos obedeciendo a ese alguien, no estamos dejando que ese alguien se nos revele a nosotros. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestra ignorancia de Dios y somos tan altivos en decir, no, ya yo sé eso, porque yo sé cosas de la Biblia. Pero se trata de conocer a alguien que es infinitamente sabio. Se trata de conocer a una persona que es inagotable. Se trata de conocer cómo esa persona es capaz de llenar todos tus vacíos y todas tus necesidades. Y no te va a alcanzar esta existencia para hacerlo. Así que eso nos debe llevar a una humildad, a decir, Señor, yo en verdad no te conozco, pero necesito cada día acercarme a Jesús, cada día acercarme a lo que dice la Biblia sobre Jesús, para conocer cómo eres tú. Y que tu Espíritu, Señor, que vive en mí, me ayude a imitar eso que yo veo en Jesús cuando leo la Biblia. Que tu Espíritu que vive en mí hoy me ayude a tomar las decisiones que debo tomar. Es más, yo tengo que tomar las decisiones, yo tengo que decidir seguir a este hombre, pero el Espíritu que has puesto en mí, Señor, es el poder que no tengo, pero que no tenía, pero que ahora tengo. Y es el que me va a ayudar a obedecerte. Entonces, ustedes tienen la unción. Es lo que le está diciendo Juan y lo que nos dice a nosotros hoy. Hey, crean que tienen al Espíritu Santo y necesitan aprender a conocer a esta persona que se llama el Espíritu Santo. Porque a través de él cada vez más van a conocer al Hijo. Y si conocen al Hijo, cada vez más van a conocer al Padre. El propósito de Dios enviar a su Hijo es hacernos hijos para que experimentemos que tenemos un Padre. Y la semana pasada hemos estado hablando del amor del Padre. Necesitamos cada vez más recibir a esta persona, al Hijo, y renunciar y arrepentirnos de lo que yo creo que es Él y acercarme con humildad a lo que Él quiere mostrarme que es Él. No acercarme a la Biblia con mis presupuestos de quién es Dios, sino qué quieres mostrarme acerca de ti, Dios. Ayúdame y revélame quién eres tú. Amén. Entonces, Dios quiere revelarse a ti como tu Padre. Y para hacerlo, se tuvo que hacer de tu tamaño en la persona de Jesús. Entonces, al leer la Biblia y ver el testimonio de este Jesús que se hizo carne, y al creer
en que lo que Él hizo en esa cruz es para ti. Tú recibes la presencia del Espíritu Santo. Esta naturaleza que estaba en Jesús y que lo levantó de los muertos, esta naturaleza que estaba en Jesús y que lo hacía siempre agradar al Padre, es la naturaleza que ahora vive en ti para que tú puedas agradar al Padre, para que tú puedas descubrir a Dios, para que tú cada vez interactúes con una persona y no te conformes con sencillamente declarar verdades que crees correctas. Amén. Entonces la invitación es esa. Conoce, conoce y recibe al Hijo. Él es tu Mesías. Jesús es tu Mesías. Es decir, es el enviado de Dios para salvarte, para satisfacer toda tu necesidad humana. Nuestro corazón necesita experimentar a Dios llenando los vacíos del corazón. Y por eso envió a Jesús. Por eso nos manifestó un Jesús que viene a los caminos polvorientos de la Palestina de aquel entonces a curar, a sanar, al leproso, tocar. Por eso, porque hay algo que Él puede hacer por nosotros cada vez. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar la voz de tu Espíritu. Ayúdanos a creer en esta unción que has colocado en nosotros. Ayúdanos a creer en este anuncio sencillo de que te hiciste como nosotros en la persona de Jesús. Ayúdanos a acercarnos a la Biblia con humildad, no con nuestros presupuestos de lo que creemos que eres tú, sino dispuestos a que tú nos digas quién eres tú y qué quieres de nosotros. Gracias porque tu espíritu en nosotros es poder para agradarte. Yo te pido, Señor, que en medio de estas festividades donde hay tanta seducción a nuestras pasiones, tu espíritu también nos lleve a agradarte. Tu espíritu también nos dé convicción de pecado y nos lleve a la verdad, nos lleve a desechar la mentira. Ayúdanos, Señor, a elegirte a ti, a no elegir lo que nos parece. Llévanos a elegirte a ti, Jesús, a no buscar nuestro rescate en otras cosas, a descansar y confiar en ti, Señor. Ven y llénanos, llénanos de tu espíritu y ayúdanos, Señor, a vivir en unidad, a vivir en unidad como comunidad. Ayúdanos a reflejar, a encarnar a Jesús, a vivenciarlo en las relaciones interpersonales. Ayúdanos, Señor. Líbranos de esta excomunión. Líbranos, Señor, de envanecernos en nuestros razonamientos y apartarnos de la comunión con los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.